y la misericordia, la cual, Señor, ha hecho posible que estemos hoy en esta mañana delante de tu presencia. Señor, no somos conscientes, Padre. Gracias porque tú nos has traído con tu paz y tu bendición, porque nos has librado, Señor, de tantas cosas y has quitado de nuestro corazón obstáculos, Señor, que impedían que estuviésemos hoy aquí. Te pedimos, Padre, estar delante de tu presencia como tú quieres que estemos. Te pedimos, Señor, que también la porción de tu palabra llegue a los hermanos que no han podido estar hoy aquí. Guíanos, Señor, ayúdanos, Padre, tanto a exponer como a recibir tu palabra, Señor, y también a ponerla por obra. Gracias por las bendiciones que tú derramas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, en esta ocasión, con la ayuda del Señor, me gustaría hablar acerca de un tema en el cual llevo tiempo sintiendo que el Señor me está guiando a hablar de este tema. Es un tema que nos afecta a todos, que afecta al ser humano, pero también a los creyentes, pues no estamos nosotros al margen de esta vida y de todo lo que trae. Por eso, en el título que van a ver a continuación, van a ver que falta algo, pero la idea es que ustedes lleguen a esa parte del título que falta. Hay una carta para ti. Esa es la idea en esta mañana. Hay una carta para ti. Y vamos a hablar de un triple llamado, un llamado al gozo, al regocijo, un llamado a meditar en las cosas del Señor, en su palabra, y un llamado también al contentamiento. Todas estas cosas están entrelazadas. Algunos ya estarán pensando de qué carta estamos hablando. Una carta que tenemos que hacer nuestra, una carta para nosotros. Pero miren, ¿de dónde salía en mi corazón este pensamiento que el Señor había puesto? Pues muchas veces estamos desbordados. No sé si les pasará lo mismo, pero nos encontramos en situaciones que nos desbordan, en situaciones que nos entristecen, en situaciones que van más allá de nuestras fuerzas. Y pensaba cuando miraba a un lado y a otro la enfermedad, y decía, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación de enfermedad? Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación de pobreza extrema en la que puedo estar o a la que me estoy acercando como un abismo? Yo tengo fe en ti, Señor. Quiero regocijarme en ti, Señor, pero es que la prueba es difícil, la prueba es dura. Y a veces si no es la enfermedad o es la pobreza, puede ser también la propia maldad que está a nuestro alrededor y que a veces nos alcanza. Y el Señor ha prometido estar con nosotros. Y la pregunta que me hacía es, Señor, ¿cómo puedo regocijarme? ¿Cómo puedo manifestar el gozo que tú me pides mirando esto alrededor? Y entonces dejé de mirar a los lados y ver esto y me centré en mí y miré hacia mi persona. Pero fue peor todavía, porque lo que encontré en mí no fue mejor a lo que veía a mi alrededor. Y veía cómo el paso del tiempo deteriora mi cuerpo, cómo el paso del tiempo deteriora mi fuerza, cómo este mundo, a medida que pasan los años, las responsabilidades y las cargas me afanan. Y decía, Señor, ¿cómo puedo regocijarme en ti? ¿Cómo puedo hacerlo realidad? Que no sea algo teórico. ¿Por qué no estoy reflejando el gozo? ¿Por qué mi cara no se muestra alegre en ti, contenta de las bendiciones que tú me das? ¿Qué me está impidiendo, Señor, contentarme con tus propósitos? Y entonces escuchaba al mundo. ¿Y qué es lo que me dice el mundo cuando hablamos del gozo, del contentamiento, de la felicidad? Y miren, no tiene nada que ver con lo que tiene que ser el gozo para el creyente. El gozo, según el mundo, es la búsqueda constante de mi propia satisfacción. La búsqueda constante de mi propia satisfacción, bajo mi criterio. Lo que a ti te cuesta ser feliz o lo que tú eliges ser feliz es problema tuyo. Es tu camino, el mío es otro bien distinto. Y la pregunta está, entonces, ¿quién define lo que hace que tú estés contento, gozoso y lo que yo hago me lleve a ese fin? Dice el mundo, que es nuestro corazón. ¿No lo han escuchado alguna vez? Sigue el camino de tu corazón, sigue la senda de tu corazón, te va a guiar.
Pues, hermanos, Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todos tenemos un corazón que nos engaña a nosotros mismos y que encima es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces pensaba, hermanos, que siendo nosotros luz, dejamos que las tinieblas entren en nuestros corazones y en la iglesia, porque depositamos el gozo, la raíz del gozo en las cosas del mundo, en nuestro corazón, en lo que anhelamos. Y quizás por eso no estamos mostrando el gozo y el regocijo muchas veces que el Señor quiere. Pero no nos olvidamos que sufriremos enfermedad, pobreza o situaciones de altibajo, o situaciones de maldad que nos rodean. En definitiva, podemos a veces estar confundidos o no arraigados en el verdadero gozo y contentamiento como siervos de Dios. Y entonces empezamos a llenar nuestra vida de ciertas cosas. Bueno, Señor, si no puedo tener el contentamiento que tú me exiges, será porque yo no soy capaz. Otros sí lo pueden hacer, porque tú los has preparado para asumir el contentamiento y el gozo, pero yo no puedo. Mi situación es muy difícil. Y entonces pasamos del contentamiento al conformismo. Me conformo con lo que me toca. Y vivimos una vida apagada. Es lo que me toca. El Señor nos ha llamado a eso, a vivir una vida de conformismo, sin esperanza, sin saber a dónde vamos, sin saber que tenemos un propósito. El Señor no nos ha llamado a eso. Una vida de conformismo nos habla de resignación, de ser mediocres delante del Señor y de su obra, de no tener que coger responsabilidades porque al final es lo que me ha tocado y hasta aquí llego. Pero hermanos, ¿no estaremos pensando en nuestras propias fuerzas? ¿No estaremos poniendo límites a la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida? En el conformismo no hay gozo, no hay propósito. Y el conformismo siempre viene de mirar a lo que está fuera y a nosotros, no arriba. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Y la pregunta es, ¿tiene Dios algo que decirme hoy, en esta mañana, a mí en particular, sobre el gozo y el contentamiento en mi vida? La respuesta es sí. ¿Cómo hago realidad una práctica que muchas veces parece un imposible, un ideal, algo teórico? Pues miren, les quiero contar una anécdota que nos va a ayudar a situarnos en esta introducción. Hace ya bastantes años, cuando yo era apenas un niño, recuerdo un programa de televisión. Era un programa que se echaba en estos horarios antes de la noche, familiares. Era un programa que seguro que cuando los nombre ahora a continuación ustedes lo recordarán. Era muy famoso y es un formato que ha seguido seguramente. El programa, para los que lo recuerdan, les llena de nostalgia y su título era, su nombre, Hay una carta para ti. Hay una carta para ti. La idea era bien sencilla. Había un plató, un público, y en medio del plató había un muro que realmente era una pantalla que dividía el plató en dos. Y como si de una pista de tenis se tratara, un sofá a cada lado de esa pared que era una pantalla. La idea también era sencilla. Una persona iba a ser sorprendida. Tenía que abrir una carta. Y qué bonito es cuando recibimos una carta para nosotros. Yo recuerdo a veces en mi infancia sobre todo esa sensación de esperar recibir una carta, de contar los días, los minutos, las horas que llegara esa carta con su sello. Ya hoy eso lo hemos perdido, ahora todo es instantáneo. Pero la idea de esa carta no solo era entrañable y era bonito para quien estaba allí, sino para los que lo estábamos viendo desde nuestras casas. Y no solo era entrañable eso, sino la alegría y el gozo, porque había gozo cuando se abría ese sobre y la persona que estaba esperando veía cómo la pantalla bajaba y cuál era la sorpresa. Y la sorpresa podía ser, entre muchas otras, recuerdo, familiares que no se veían de hacía muchos años y las lágrimas empezaban a brotar por los recuerdos, por el amor, y el conflicto que había se olvidaba y se perdonaba.
pero también veíamos actos de amor desinteresados, como una familia, quizás numerosa, que vivía en precariedad, que no tenía, y alguien cercano los quería ayudar. O por ejemplo, por poner otro caso, un tratamiento médico que no se podía costear, incluso no era aquí en España, quizás era en Estados Unidos y era innovador y había que poner un dinero, y alguien anónimo ponía el dinero para que esa persona pudiese tener esa cura. Pero miren, con todo ese gozo que sentían estas personas y que sentíamos nosotros viéndolo, no era un gozo que durara o que fuera permanente, era un gozo efímero, iba a menguar en algún momento. Para nosotros muy rápido, desde el momento en el que apagábamos la televisión, volvíamos a la realidad, volvíamos al día a día. Y para estas personas ese gozo sería también puntual, aunque se alargaba más en el tiempo, volverían al día a día. Así que ni tan siquiera eso es el gozo que tenemos que buscar, porque no dura, ni es el del que el Señor habla. Por lo tanto, en esta mañana queremos hablar de una carta que es para ti y que es para mí, y que sobresale el énfasis del gozo, de regocijarnos. Si yo les digo de qué carta estamos hablando, ¿qué me dirían? Se encuentra en el Nuevo Testamento. Filipenses, la carta a los Filipenses. No está Baltasar, sino que te lo dice. Filipenses, una carta para ti, una carta para mí, Filipenses. Y hermanos, Filipenses es una carta que tiene unas características diferentes a cualquier otra carta que haya escrito el apóstol Pablo. Ahora veremos algunos rasgos de por qué es diferente. No solo por quien la escribe y con el motivo por el que la escribe, sino también a quién se la escribe. Pero antes de entrar, vamos a ver un poquito de manera gráfica lo que vamos, con la ayuda del Señor, a iniciar en esta mañana. Hemos visto, ¿verdad?, que muchas veces buscamos el gozo y el contentamiento en lugares equivocados en esta introducción. Con la ayuda del Señor veremos ahora la carta a la iglesia en Filipos. Veremos también con la ayuda del Señor un triple llamado, y hacemos ahí alusión al capítulo 4, los versículos del 4 al 13. Un llamado al gozo para todos nosotros, un llamado a meditar y un llamado al contentamiento genuino en el Señor. Y finalmente, con la ayuda del Señor, en esto pensad y esto haced con aplicaciones. Pues miren, diremos que la carta, por un lado, va destinada a una iglesia, y esa iglesia es la iglesia que se encuentra en Filipos. ¿Por qué decíamos que era una iglesia diferente? ¿O por qué Pablo la escribe de otra manera? Pues porque Pablo la escribe como la escribe un padre a unos hijos, porque él ha sido partícipe desde el inicio, desde la semilla de esa iglesia, y se siente parte. Y diría Matthew Henry que, habiéndolos engendrado por el Evangelio, deseaba cuidarlos, deseaba alimentarlos por el mismo Evangelio, como un padre a sus hijos. Así que ese es el espíritu que tiene Pablo ante la iglesia en Filipos. Y si hablamos de la carta, podemos decir que se escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado, estaba apresado, pero no estaba solo, como dice el versículo 1. Está con Timoteo. Y miren, la carta es un verdadero aliento para las iglesias, no solo en aquel entonces, sino ahora. En especial porque va a tratar del gozo en los momentos de dificultad, en los momentos de desánimo que todos tenemos. Un hecho que resalta esta idea es que en toda la carta, en los 4 capítulos, aparecen 16 referencias, no 2 ni 3, 16 referencias al gozo, al regocijo. Así que era la intención de Pablo que se regocijaran en el Señor. Alguien ha dicho que la carta a los Filipenses contiene menos lógica, y nos acordamos, por ejemplo, de la carta a los Romanos, donde el apóstol habla de cómo tiene que ser la justificación y cómo es la condena del hombre, que es justa. Pues esta carta es menos lógica, pero tiene más corazón que otras cartas del apóstol Pablo. Y también nos habla del carácter de la iglesia
esa iglesia tenía un carácter propicio para agradar a Dios, estaban en una disposición del corazón correcto. Se nos dice que la iglesia o la congregación era afectuosa, que la congregación era fiel y también desinteresada. No buscaban lo suyo propio, buscaban el amor al Padre y al prójimo. Pero aún así la pregunta es, ¿por qué Pablo insiste en el gozo? Vamos a leer el texto. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 13. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor bendiga su palabra. Así que, hermanos, lo primero que queremos destacar en esta mañana es un llamado al gozo. ¿Y qué es el gozo? Preguntaremos. ¿Qué es el gozo realmente? ¿Acaso son los placeres, como veíamos al principio? ¿Acaso el gozo es sentirme bien porque esta mañana me he despertado no con el pie izquierdo, como solemos decir? ¿Acaso será eso? ¿O es más profundo? ¿O no está arraigado en nosotros, ni en los demás, ni en lo que nos acontece? Pues miren, el gozo es un estado de felicidad como resultado de conocer en primer lugar y en segundo lugar de servir al Señor. No solo basta conocer o servir, tenemos que tener ambas cosas. Tenemos que servir al Señor, muchos conocemos al Señor, pero tenemos que servir al Señor si queremos vivir el gozo del Señor. El fruto de una correcta relación con Dios. Y la relación con Dios no se basa en mis parámetros y mis criterios de cómo tiene que ser. Se basa, según la palabra, en lo que Dios quiere para mí y el propósito que Él tiene para mi vida. Pero ¿cuánto cuesta esto, hermanos? ¿Cuánto cuesta aceptarlo? No es una búsqueda indulgente de placeres como vemos. Lucas capítulo 8, versículo 14. ¿Recuerdan el sembrador que fue a sembrar? Una parte de la semilla cayó, dice el versículo 14, en 3 pinos. Y estos son, dice el Señor, los que oyen la palabra, pero yéndose, una vez que han escuchado la palabra, todos nos tendremos que ir de este lugar. Pero estos son los que oyen la palabra y yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Hermanos, que no nos pase como a la persona que ejemplifica la parábola, que escuchemos la palabra y que salgamos por las puertas y que el afán, las riquezas, los placeres ahoguen la palabra. Tengamos eso presente porque Satanás va a querer hacer eso desde que pisemos la puerta.
Regocijaos, versículo 4, volvemos a nuestro texto. Regocijaos, y aquí nos da la clave, en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es muy importante, hermanos. Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu. Pasa lo mismo que con el contentamiento. Nosotros no podemos reproducir, crear, modificar, inventar un gozo. El único gozo es el que viene del Señor, para los que le conocen y para los que le sirven. Y llevamos toda la vida de la humanidad intentando suplir ese gozo, pero es imposible. Dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, es un llamado a revisarnos continuamente si nuestro gozo está en el Señor y siempre. Si no está en el Señor, no va a ser siempre. Las dos cosas van unidas. ¿Por qué decae mi gozo? Porque me estoy alejando del Señor, porque estoy bajando la mirada y me miro a mí o miro alrededor. Así que, hermanos, el gozo en el Señor siempre. De forma coloquial, hablaban algunos comentaristas que regocijarse en el sentido coloquial sería pasar el tiempo que estamos en este mundo completos, felices, llenos, bien, manifestándolo, porque Cristo está en nuestro corazón. Si tenemos que cuidarnos de algo, justamente es del pecado. Si tenemos que cuidarnos de algo, es de caer en la tentación, porque el pecado sí que nos va a robar el gozo. Acompáñenme al Salmo 51, los versículos 8 y 12. Salmo 51, versículos 8 y 12. Y aquí se va a hablar del rey David. Y el rey David es un ejemplo de una persona íntegra que alaba a Dios y abre su corazón. Pero vamos a ver cómo pecó y cómo su gozo fue arrebatado. Salmos capítulo 51, versículo 8. Él clama a Dios y le dice: hazme oír gozo y alegría. Ya no escucho el gozo y la alegría que debería estar en mi corazón por el pecado que he hecho. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículos 11 y 12. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si tenemos que huir de algo porque es enemigo del gozo del creyente, es del pecado. Así que otras cosas que tenemos que mirar es que estamos viviendo en pecado, porque eso nos está arrebatando el gozo. El gozo en el Señor y el gozo siempre. El gozo independientemente de las cosas que pasen en esta tierra, porque es en Cristo. Y les pongo el ejemplo de dos enamorados. Dos enamorados normalmente cuando están juntos sienten gozo. Dos enamorados cuando están juntos sienten gozo, pero cuando no están juntos por cualquier circunstancia no se sienten completos. Y ya no sienten el gozo, sienten tristeza. Con nuestro Señor Jesús es la misma imagen de una persona enamorada del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y si nos alejamos de Él no sentiremos gozo, aunque Él quiera estar al lado nuestro. Esa es la idea del gozo y de estar al lado del Señor. Él nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado. Parece que se va en ocasiones, parece que nos pierde de vista como el padre o la madre que van olvidándose de que su hijo está y parece que lo ven, pero no. El Señor no es así con nosotros. El Señor no nos deja. Estamos bajo sus alas. Cristo está a mi lado. Él siempre está a mi lado, aunque yo no lo vea. Hermanos, la raíz de la alegría es una relación con Cristo continua y diaria. No vale que entre en un modo espiritual el fin de semana. Así no funciona el gozo. Y luego vuelve al lunes. El lunes es el día que más necesito de la presencia del Señor, cuando no tengo a mis hermanos, cuando estoy en el mundo, cuando tengo que ser luz, cuando Satanás va a tentarme. Es cuando más necesito al Señor. ¿Dónde está el secreto?
Diría William MacDonald, ¿dónde reside el secreto? He aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Descansemos en eso. Yo estoy con vosotros todos los días. Porque hablando del Señor, Él no cambia. Él no se cansa de nosotros. Por mucho que nosotros nos empecinemos en que el Señor se canse de nosotros, Él no se cansa. Él no es un compañero que está cuando hace buen tiempo, cuando las cosas pintan bien. Él también está cuando todo se vuelve oscuro y frío. Él no escoge mis días de prosperidad, mis días de alegría y fiesta, sino que puedo hallarlo en mis días de empobrecimiento, en mis días de derrota, de miseria, de vergüenza. Está conmigo todos los días prósperos, los días de adversidad, días en que suenan campanas de duelo, pero también días en que suenan campanas de boda, todos los días. Y miren qué precioso el final. En el día de la vida, en el día de la muerte y en el día del juicio, el Señor estará conmigo. Hermanos, si queremos impactar a este mundo, solo tenemos que mostrar esto. Cristo está siempre contigo y conmigo. Si queremos impactar al mundo, el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y miren, vivir en la gracia, no vivir en las obras, significa la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es suficiente para fortalecernos, para consolarnos. En todas las aflicciones, hermanos, no hay una aflicción que Él no haya pasado. Y su fuerza es perfecta. Y dice el texto precioso, su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Así se manifiesta, hermanos, cuando somos débiles. Ahí es cuando sale el Señor. ¿Nos sentimos débiles? Tenemos que ir a Cristo, a recibir la fuerza de Él, a disfrutar al máximo, porque Él ha puesto los suministros, Él ha puesto los recursos, tenemos que cogerlos. Vamos al verso 5. A raíz de esto, se tiene que notar que vuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Porque si yo soy consciente de que el Señor está cerca, voy a actuar así. Si yo soy consciente de que el Señor está aquí y también estoy consciente de que el Señor va a venir, tengo que actuar así. Sea conocida vuestra gentileza por todos los hombres, el amor, la delicadeza, la generosidad, la buena voluntad, hasta para aquellos que no la desean para con nosotros. Pero tenemos que estar unánimes y dispuestos a ayudarnos en este propósito unos a otros, no creando divisiones, porque si no, no podremos impactar al mundo. Hay que hacer el esfuerzo en la obra que el Señor nos ha dado. Y miren, dice, sea conocida vuestra gentileza por algunos hombres, sea conocida vuestra gentileza por los hermanos y hermanas de la iglesia. ¿No? Dice, sea conocida vuestra gentileza por todos los hombres. Y esto nos habla de las personas que están fuera, que tienen que ver en nuestra debilidad a Cristo Jesús. El Señor está cerca, termina diciendo el versículo, y hablábamos que eso tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de gozo. El Señor está aquí con nosotros, el Señor siempre está con nosotros. Dice el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero también el Señor está cercano porque va a volver. Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y qué alegría y qué gozo
saber que Él va a volver y que hacemos las cosas para Él. Versículo 6, avanzamos. Y esto es importante, no solo la gentileza de cara a los hombres porque el Señor vive en nosotros y porque los amamos, sino que tiene que notarse que no estamos afanados con las cosas de este mundo, porque eso lo hacen los de afuera. Y si ven el afán en mí, no ven a Cristo en mí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos da la clave, no nos está diciendo que no vayamos a tener afán o dificultades, nos está diciendo que ese afán que yo tengo los ponga a los pies del Señor, porque el Señor coge esa carga y la hace suya. Yo no puedo con ella. Regocijaos en el Señor. Y luego dice en toda oración y ruego. Y hay un detalle que nos dice con acción de gracias. Señor, pero ¿cómo puedo darte gracias por esto que tú me estás mandando o estás permitiendo? Con acción de gracias. Eso es parte del contentamiento. Hay un propósito que yo no entiendo detrás de este sufrimiento. Así que gracias, Señor, porque yo sé que tú me amas y hay algo detrás de esto. Presentamos a Dios nuestras peticiones de oración. Nuestro afán lo descargamos en el Señor. Y estudiando también esta parte, veía un comentarista que le daba una idea que me pareció tremenda. Nunca la había contemplado de esta manera. La oración no solo son actos puntuales que tenemos en el día, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a comer, cuando venimos aquí. La oración tiene que ser una atmósfera, porque somos conscientes que el Señor está y está en todo. Y entonces tengo una relación con Él, como la que tenía Enoc, que caminaba con Dios. El Señor está aquí siempre. No es un momento puntual, es una atmósfera que nos llena la oración. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos llevar la oración a Dios, absolutamente todo el afán que tengamos. Aunque mi afán para ti sea insignificante y aunque tu afán para mí sea insignificante, llevemos nuestros afanes a los pies del Señor. Y que podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones, que ha costado mucho, hermanos, poder hacer esto, que en el antiguo pacto no se podía hacer, hablar con el Señor en cualquier lugar, que ha costado la sangre del Hijo de Dios, que nosotros podamos ahora entrar al trono de la gracia, que no es cualquier cosa, que era una tarea de sacerdote. Y Pablo termina diciendo en cuanto a la oración, con acción de gracias, como hemos anticipado, todo lo que venga para el Señor en nuestra vida, de parte del Señor en nuestra vida, con acción de gracias, gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios, pero no una aceptación conformista. No sabemos quién nos manda lo que nos manda y cuál es el motivo, y es nuestro crecimiento, y nos manda obras para que nosotros crezcamos y maduremos y nos presentemos delante de Él como una iglesia perfecta. Porque Dios siempre, hermanos, y esto es importante, desea lo mejor para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nos enfriamos, cuando nuestro corazón está duro, lo primero que nos hace Satanás es darnos la vuelta y señalarnos y decir, Dios no te ama y tus hermanos tampoco. Por eso actúan como actúan. Y el que habla porque habla mucho y el que no habla porque no habla. Pero Satanás puede utilizar esto, no caigamos en esto. Dios siempre actúa a favor nuestro. Y también los hermanos verdaderos regenerados en el Señor. En segundo lugar, Dios es soberano y tiene sabiduría que nosotros no alcanzamos a ver. Nosotros no vemos todo el puzzle, vemos una parte del puzzle. Y a veces pensamos que sabemos todo, sabemos más que el de al lado, pero no sabemos nada. El Señor sabe todas las cosas y por qué nos pasan. Confiemos en Él. Es el único que sabe el por qué. Y en tercer lugar, Él no solo quiere lo mejor para nosotros, no solo sabe lo mejor para nosotros, Él hace lo mejor para nosotros y es lo que está haciendo con nosotros y a lo mejor no lo estamos viendo. Ahí está el gozo, saber que el Señor está trabajando en nosotros. Versículo 7.
Y ahora viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Nuestros pensamientos están afligidos? ¿No dormimos por las noches? ¿Nuestro corazón late demasiado fuerte porque no podemos centrarnos en las cosas? ¿Nos duele? No importa la edad que tengamos. Dios los guarda, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Si confiamos en Él, si no, seguiremos pasando malas noches. Dice el Señor, Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy. Somos partícipes de esa paz del Señor. Tiene que manifestarse en nuestra vida. Tenemos que descansar de verdad en Él. Y esto es algo que las personas que no conocen a Dios no pueden comprender. Las personas que no conocen a Dios, que no han tenido una experiencia personal con el Señor Jesús, no pueden entender esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser luz, porque Cristo trabaja en nosotros. Cuando pasa un conflicto en nuestra vida, cuando tenemos un momento de tribulación, que las personas puedan ver, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso, porque es real, porque yo estaría en el suelo y no sé qué te está aguantando. Y tú le dices, el Señor Jesús y sus promesas. Es una sensación de verdad consoladora que reconcilia, de tener el favor de Dios. Esta paz, solo esta, mantendrá nuestros corazones y mentes en el Señor Jesucristo. Es la misma que nos va a impedir pecar o sentirnos muy mal si hemos pecado y volver otra vez a los pies del Señor. Es la que nos va a alejar de la ansiedad y de todas las cosas que produce este mundo. Pero tenemos que estar sometidos a Él, a los pies de Él, si no, no va a pasar. La promesa, ¿cuál es? Que como respuesta a la oración, el Señor nos va a dar su paz. Una paz que se experimenta y que es real. Una paz así también tiene que ser la misma que se refleje entre nosotros. Porque dice, mi paz os doy. Así que lo que hace el milagro de estar todos aquí hoy y tener cordialidad y fraternidad es la paz del Señor Jesús, es su amor, no es nosotros. Si fuera por nosotros estaríamos todos, pero el milagro de la Iglesia es que está unida con el pegamento del amor de Dios y que a cada uno nos ha llamado de donde nos ha llamado. Pero aquí estamos todos en un solo cuerpo, dándole gracias al Señor en esta mañana por lo que ha hecho en mi vida y también por lo que ha hecho en tu vida. Queridos hermanos, otro llamado, el segundo, un llamado a meditar, un llamado a parar, a reflexionar, a pensar en lo que estamos hablando. Y meditar significa pensar de manera atenta, detenida sobre algo concreto. Versículos 8 y 9 de nuestro texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que según el apóstol inspirado por Dios, hay cosas en las que pensar y cosas en las que no pensar. Una cosa lleva a la otra. Hay cosas a las que acercarse y cosas de las que huir. Y ni siquiera mirar por el retrovisor si hemos pasado por ellas. Porque si no, no tendremos el gozo y la paz del Señor. En esto pensad. Y hermano, recordaba en este punto los proverbios de Salomón, cómo habla Salomón a su hijo, cómo le exhorta, hijo mío, ten cuidado. Dice Proverbios 4, versículos del 20 al 27, hijo mío, está atento a mis palabras
Y ahora nosotros como hijos vamos a escuchar qué es lo que nos dice Salomón. Dice, inclina tu oído a mis razones. Escucha atentamente, piensa lo que yo estoy hablando. Versículo 21, no se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, estas palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Necesitas medicina en esta mañana, guarda la palabra del Señor, medita en ella. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahora nos va a decir de las cosas que tenemos que alejarnos. Dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, hacia lo recto, hacia lo que yo te estoy hablando. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Examina por dónde estás transitando en tu vida. No como lo hacen los demás. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estoy haciendo yo en esta mañana? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así que, hermanos, tenemos que pensar en una serie de cosas, pero también tenemos que dejar de pensar y huir de otras cosas que no son buenas para el creyente. Salomón nos dice y nos advierte que debemos prestar atención y poner en práctica. No descuidemos, como diría también Filipenses, ¿verdad? Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No descuidemos nuestro llamamiento, nuestra vocación. Versículo 8 dice, todo lo verdadero, en esto pensad. ¿Y qué es todo lo verdadero? En un mundo de mentira y de falsedad. Pues lógicamente vamos a encontrarlo en la palabra de Dios, donde está la verdad. Entonces vamos a centrarnos en todo lo que no es falso, en todo lo que no es indigno de confianza, sino en lo sincero, en lo real. Dice también en lo respetable, en todo lo que es honrable moralmente, todo lo que es honorable, atrayente. Dice también pensad en lo justo, y justo delante de Dios en este contexto es en lo recto, lo que Dios quiere para nuestra vida. Pensemos en esto. El Señor quiere que sea o que tenga una vida verdadera, respetable, justa. Pensemos en todo lo puro. Y esto habla del carácter de Dios, el único puro. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesús, conservarnos puros como Él se conservó puro. En esto pensad, sed amables. Y ser amables es la connotación de ser admirables o gratos a contemplar. Pero no porque vengamos con unas ropas de una manera, que somos gratos, o porque tengamos un físico u otro, sino porque nuestro corazón es bello delante del Señor y es lo que nosotros en nuestra debilidad tenemos que mostrar, que el Señor está en Él. Amables, de buena reputación, es decir, traducido de buena fama, tener un buen testimonio. ¿De qué vale? ¿De qué vale, hermano, que yo hable a mis vecinos del Señor? O que yo hable en las calles, si luego en mi vida no vivo acorde a lo que estoy diciendo. ¿De qué vale? Si yo no tengo al Señor Jesús en el primer lugar de mi vida, ¿de qué vale que yo se lo diga a los demás que tienen que hacerlo? De buena reputación. Todo lo que haya virtud es la excelencia en el Señor. Y por lo tanto eso va a ser digno de alabanza, pero no de los hombres. La alabanza es para Dios. Siempre la alabanza es para Dios, nunca para el hombre, que es un mero instrumento, digno de alabanza. Nuestra doctrina tiene que armonizar con nuestra vida real y eso se ve en los frutos del Espíritu. Así que, hermanos, vamos a ir terminando, aunque con la ayuda del Señor seguiremos en una posterior ocasión. Vamos a ir terminando. Lo que haces, y esto es importante, lo que haces es consecuencia de lo que piensas. Lo que haces es consecuencia de lo que piensas. En esto pensad,
si yo no pienso en esto, si mi corazón está pensando continuamente en otras cosas, haré eso. Si yo pienso en el Señor, si dedico tiempo al Señor en diligencia a leer su palabra, a la oración, haré lo que el Señor me pida. Y parece fácil, pero no lo es. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el primer capítulo, nos dirá, con diligencia tenéis que hacer, y aparece una serie de cosas que tenemos que hacer con diligencia delante del Señor. ¿Y qué nos dice después? Porque si hacéis estas cosas no permaneceréis ociosos y sin fruto. Y después nos dice que haciendo esas cosas entraremos en el reino con una entrada amplia y generosa. Si hacemos estas cosas. Y por 3 veces dice al final del capítulo, no dejaré de recordaros estas cosas, no me cansaré de exhortaros. Y cuando yo me vaya, porque ya sé que me voy a ir, el Señor me lo ha dicho, dejaré memoria de estas cosas. ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué es necesario recordar esto? Porque el gozo es real si vivimos en el Señor, si no, no puede ser real. Y si tenemos diligencia en el Señor para lo que Él nos pide, y no solo le conocemos, sino que también le queremos servir. Y todos y todas tenemos que servir al Señor. Él tiene un propósito para nosotros. Imitando el buen ejemplo, el Señor lo decía en Mateo 23, cuando hablaba a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En esa cátedra se sientan. Pero dice el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y sigue hablando de las cargas que ponen, pero lo importante es que dicen una cosa y hacen otra. Así que, hermanos, terminamos. De la misma manera que empezamos. Vamos a adelantarnos hasta el final, con la ayuda del Señor. Decíamos al principio, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero miren lo que pensamos ahora. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová, confía en Jehová, descansa en Jehová, de todo tu corazón. No te fíes de tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas, esas veredas torcidas que escuchábamos el jueves, esas veredas torcidas Él las va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quieres vivir en esta mañana? ¿Quieres vivir el gozo real del Señor y coger esas ricas bendiciones? En palabras de Pablo, cuando vivimos en el gozo del Señor, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Descansa en eso. Es la paz de Dios la que nos va a dar ese descanso. Y en esta mañana que vamos a dar paso ahora al recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que estamos aquí por eso, y que tenemos que manifestar el gozo en nuestros corazones, porque el Señor ha muerto y ha pagado el precio. No puedo cambiar eso por otra cosa. No tiene precio lo que el Señor ha hecho por mí. En esta mañana tenemos motivos, hermanos, más que suficientes para regocijarnos en el Señor, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros, porque sabemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú te sentiste perdido en algún momento, sabes de lo que estamos hablando, porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos adoptó en su familia. Tenemos mucho por lo que gozarnos en esta mañana. Y termino diciendo que en Jesús tenemos a un Salvador, pero en Jesús también tenemos un mediador. Tenemos un abogado para con el Padre, tenemos un amigo, es la verdad, es el camino, es la vida, es el agua de vida, es el pan de vida, es la resurrección. Y podríamos seguir. Y para colmo, Él está preparando morada para cada uno de nosotros y volverá. ¿Cómo no vamos a regocijarnos, a meditar en su palabra y a vivir un verdadero contentamiento? Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y dé fruto abundantemente. Amén.